Vamos a leer los dos primeros versículos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a orar. Señor, en esta hora colocamos esta palabra en tus manos, Señor. Este mensaje, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que coloques en mí, Dios mío, palabra de sabiduría, Señor. Palabra de, Dios mío, de entendimiento, Señor. Y que quites de mí, Dios mío, toda palabra humana y todo orgullo personal, Señor. Y que la palabra pueda, Dios mío, grabarse en nuestros corazones, Señor. Y que pueda producir un fruto, Dios mío, en toda nuestra continua vida. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, hermanos, se llama Dios nuestro Padre. Y comenzamos con los dos primeros versículos porque cuando Jesús dio esta palabra de Lucas capítulo 15, Dios la dio en un solo discurso y él habló de 3 parábolas. Y Dios, para ese momento, Jesucristo estaba siendo murmurado y Dios aprovechó la oportunidad para llamar la atención de aquellas personas que lo estaban murmurando. Y Dios dio 3 parábolas con respecto al amor de Dios hacia nosotros. Por eso el tema se llama Dios nuestro Padre. Y voy a contextualizar un poco el concepto de padre hoy en día con respecto al concepto de padre en los días del pasado. Los padres judíos en aquel tiempo eran unas personas estrictas en el hogar. Eran unas personas amorosas para con los hijos. Eran unos ejemplos. Eran unos sacerdotes. Por eso es que el evangelio judío nunca cambió. Desde que Dios habló al profeta Moisés hasta el momento, ellos han conservado la doctrina de una manera pura, de una manera santa. Desafortunadamente ellos todavía no han creído en Jesucristo, pero ellos lo van a hacer en el tiempo futuro. Pero gracias a esos valores de padre, la doctrina se ha venido propagando. Y cuando hablo de padres acá me refiero también a las mujeres, porque las mujeres hacen parte de la familia. Y sí, así también. Y las mujeres hacen parte de la familia. Y en aquel tiempo las mujeres también tenían una conducta, ¿verdad? Una conducta ejemplar, una conducta para con los hijos. Y entre ellos dos se encargaban de construir la enseñanza futura. Pero para ellos Jehová, el Padre, era un ser santo, espiritual, un ser al que ellos le agradecían la tierra donde vivían. Acordémonos que ellos hacen ciertas celebraciones, como la Pascua, para conmemorar todos los milagros que Jesús había hecho en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día el concepto de padre es muy diferente. Hoy en día hay padres que son buenos padres. Hoy en día hay padres que no son buenos padres. Hay padres que se divorcian, que no velan por los hijos, que son irresponsables. Hoy en día hay madres también que no son buenas mamás, que dejan a sus esposos y se van y buscan otros esposos, que dejan a sus hijos abandonados. Hoy en día el concepto de Dios también ha sido cambiado. Muchas personas creen que Dios es un ser que no vela por nosotros, que nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos y definitivamente Dios está en el cielo y nosotros aquí. Otras personas ni siquiera creen en Dios hoy en día, piensan que Dios simplemente es un concepto humano y que realmente no hay una prueba científica de que Dios existe. Pero dentro de este contexto también hay otras personas que creemos que Dios es un ser santo, un ser que es amor, un ser que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, y es una persona que nos da y que está dispuesto a cambiar nuestras vidas. Es un ser que nos ofrece una vida eterna, es un ser que nos perdona nuestros pecados, es un ser que tiene paciencia para con nosotros, es un ser que espera de nosotros una actitud diferente. Entonces vamos a abordar
las parábolas para tratar de encauzar cómo Jesús presenta al Padre. En el versículo 3 dice: entonces él refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Interesante esta parábola. Y esta parábola realmente es una parábola que podemos mirar, resaltar un primer aspecto, y es el deseo de Dios, el profundo deseo de Dios de tener una relación con los hombres, el profundo deseo de Dios de perdonarnos a nosotros, el profundo deseo de Dios de hacer una relación íntima con nosotros, aunque nosotros no la merezcamos. Y es interesante la manera como Jesús presenta a Dios, porque en estos momentos Jesús estaba con los peores pecadores, por decir algo. Nosotros clasificamos ciertos pecados. Entonces, los fariseos y los publicanos decían que eso dañaba la reputación de Jesús. Pero el amor de Dios es tan grande que para Dios no hay límite de pecadores. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. A veces nosotros no nos acercamos a Dios porque piensa que nosotros hemos pecado tanto que Dios definitivamente no nos va a perdonar nunca. Y eso no lo dice la Biblia. La Biblia no está buscando gente perfecta. Dios está buscando pecadores. Y ese mensaje es el mensaje de Dios para con nosotros. Pero tampoco podemos nosotros pensar que porque somos mejores, entre comillas, no necesitamos de Dios. Porque todos necesitamos de Dios. Y eso Dios le quiere hacer aclarar a través de esta parábola. Dios habla de un gozo. Y Dios habla de personas que tienen una vida correcta. Pero Dios quiere hacernos a nosotros entender que Él está interesado realmente en que cada uno de nosotros tengamos una relación con Él. Y esa relación con Dios no se puede obtener únicamente a nivel de escuchar las predicaciones. Si usted es casado, lo más posible es que usted haya tenido un noviazgo con esa persona y usted haya entablado unas conversaciones, ustedes hayan tenido unos diálogos, ustedes hayan tenido unas citas y se ha entablado una relación. Dios está hablando de la misma manera. Nosotros tenemos que entablar una relación con Dios. Pero ¿de qué manera nosotros podemos entablar una relación con Dios? Definitivamente hay que sacar tiempo. Hay que leer la Biblia. Amén, gloria a Dios. Amén. Hay que orar. Amén. Hay que contar nuestros problemas a Dios, ¿verdad? Y hay que rodearnos de personas que también tengan la misma actitud y que quieran y que tengan el deseo de cambiar. Y cuando no tengamos esa fuerza, buscar esas personas. Muchos matrimonios hoy en día fracasan y muchas personas fracasan. ¿Por qué? Porque se aíslan en sus problemas, no buscan una ayuda. Si buscáramos la ayuda, así por ejemplo cuando necesitamos un trabajo, si buscáramos realmente, pudiéramos solucionar muchas cosas. Pero a veces nos quedamos con los problemas y no los confesamos. Entonces, en esta primera parábola quiero también resaltar otro aspecto, y es que Dios es el quien sale a buscarnos a nosotros. Dios es el que va, en este caso representando al pastor, va a buscar a la oveja perdida. Dios sale de su confort y va a buscar. De esta manera, en esta parte está representando realmente el amor de Dios para Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Él vino a buscarnos a nosotros. Él vino a establecer esa relación con Dios. Él vino a hacer esa parte. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque a veces pensamos es que yo tengo que buscar de Dios. No, y eso no es así. Dios está buscando de ti. Dios busca con esfuerzo que tú mires que Él existe y que puede cambiar tu vida.
En segunda parábola, vamos a leerla, que es la parábola de versículo 8, parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dramas, si pierde un drama, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que había perdido. Así os digo que hay un gozo delante de los ángeles de que Dios, por un pecador que se arrepiente. Aquí vemos nuevamente que es Dios quien viene a buscar, en este caso representando a la mujer, ¿no? Viene a buscar al perdido. Y habla también de que Dios se goza de encontrar al perdido. Y es interesante porque en esta parábola Dios está utilizando una mujer. Recordemos que en el Antiguo Testamento las mujeres casi no tenían opinión, ¿verdad? Y en este momento Dios utiliza a la mujer porque había muchas mujeres que seguían a Jesús también, ¿verdad? Y Dios llama la atención porque en aquel momento un drama simboliza, son 10 dramas generalmente en la cultura judía, y simboliza como un anillo de compromiso. Y el perder un drama simbolizaba como que ella fue descuidada, ¿no? Y realmente era como decir: hombre, me regalaron un anillo de matrimonio y yo lo dañé, o eso simbolizaba, era un significado importante. Y Dios hace referencia acá porque Dios quiere mostrarle de que hay un valor. Nosotros tenemos un valor para Dios. Un valor, y en aquel momento él habla de un drama de plata, y en ese momento la plata era un metal de lo más valioso. Entonces nosotros tenemos un valor para Dios. Y eso es importante, que nosotros lo sepamos. Porque a veces nosotros pensamos que no le importamos a nadie. Y realmente no, nosotros sí le importamos a Dios. La Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Nosotros podemos tener problemas con todo el mundo y ninguna persona puede que nos acepte, pero nosotros podemos tener en Dios ese amigo y ese confidente, porque Dios está ahí. Dios está buscándonos. Y voy a leerles una frase que escribió un hombre que se llama Agustín de Hipona, y él escribió esta frase. Dice: buscándome te sentaste fatigado, hablando de Jesús. Me redimiste mediante tus padecimientos en la cruz. Haz que tus grandes fatigas no sean en vano. Es importante que nosotros permanezcamos en el Evangelio. Es importante, me llama la atención esta frase, porque al final él dice: haz que tus grandes fatigas no sean en vano. Él dice, él no dice: haz que yo haga cosas bien. Él se confía en Dios, ¿verdad? Él se confía en Dios y reconoce que Dios realmente, aunque nosotros tengamos que poner de nuestra parte, nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Sin la misericordia de Dios no podemos permanecer en el Evangelio. Sin la misericordia de Dios no podemos alcanzar la salvación. Sin la misericordia de Dios estamos perdidos. Y la parábola la más interesante, y es la que quiero abordar con ustedes, es la parábola de la oveja perdida. Voy a leerla. Solamente voy a hablar de uno de los hijos pródigos, ¿no? Porque hay dos realmente, pero solamente voy a hablar de un solo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Y muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todos los hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual les envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue motivado a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y si ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha venido, se había perdido y ha llegado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Esta parábola, hay muchas cosas que predicar aquí, mucha gente ha predicado muchos mensajes importantes. Pero en este momento, lo que quiero decir de esta parábola es que en este momento Dios se queda, ya Dios nos sale a buscar. En este momento Dios se queda en su sitio. Y el hombre se va. Él se va y toma su vida. Pero es interesante que Dios, en esta parábola, Él espera la actitud del pecador en respuesta. Y el pecador, él se va porque él tiene muchos planes, ¿verdad? Él tiene muchos pensamientos, él tiene muchas ideas de que está haciendo, de que va a tener una mejor vida, de que va a ser más feliz. Y eso nos pasa en la iglesia muchas veces. Nosotros creemos que la vida cristiana es muy aburridora, y a veces tomamos la decisión de irnos, y Dios nos deja ir, porque Dios no puede obligarnos a nosotros a estar. Pero hay algo que me llama la atención, y es la manera como el diablo engaña al ser humano. Y el hijo pródigo, en este caso, él tenía algunas aspiraciones. Por ejemplo, él quería la libertad, él quería la felicidad, él quería el éxito, él quería la grandeza, él quería tener una mejor vida. Y él pensaba que todas esas cosas las podía obtener fuera de Dios, fuera del Padre. Pero si nos damos cuenta en los versículos, realmente esas percepciones que él tenía fueron falsas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces cuando creemos que las cosas que están en el mundo son mejores que las que están en la iglesia. Cuando creemos que los mandamientos que Dios dio son mejores. Las cosas que el hombre ha hecho son mejores que los mandamientos que Dios ha aprobado. Creemos que las cosas que el hombre ha creado son mejores que las cosas divinas que Dios nos propone. Pero si nos damos cuenta a raíz del pasaje, nos damos cuenta que esas son las mentiras que el diablo siempre ha tenido y siempre ha querido. Y el resultado de lo que vivió el hijo pródigo fue lo siguiente: él fue por una libertad, pero tuvo una cautividad, ¿verdad? Él fue por una felicidad y tuvo tristeza. Él fue por el éxito y tuvo un fracaso. Él fue por la grandeza y tuvo una humillación. Él fue por la buena vida y tuvo la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermanos, que tener siempre en cuenta y en memoria. Y tenemos que ser conscientes que afuera no está lo que Dios quiere para nosotros. Afuera no va a encontrar usted nunca la felicidad. Afuera usted no va a encontrar nunca el gozo. Afuera usted no va a encontrar la gran vida. Y usted dice: no, pero es que se puede pasar bien. Pero si usted se da cuenta realmente, si usted estudia la sociedad,
usted se da cuenta realmente que eso es falso. Aquí en Canadá el 61% de las mujeres viven madres solteras criando a sus hijos. Y eso, realmente, eso incidencia de esos hijos que no tienen un padre, eso va a tener una incidencia social. Esos hijos sufren. Y esas esposas que seguramente han sido traicionadas sufren también, o ese hombre que ha sido traicionado sufre. Y eso es lo que el diablo hace, causar sufrimiento, causar dolor. Y esas familias nunca más van a venir a una felicidad, a menos que Dios intervenga divinamente y haya un perdón. Y es interesante que nosotros sepamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros tener conciencia de que Dios, lo que ha creado para nosotros, es lo mejor. Cuando Dios nos ha dicho a nosotros de seguir sus mandamientos, es porque Dios sabe que eso es lo mejor, ¿verdad? Cuando Dios nos dice a nosotros que le obedezcamos, es porque eso es lo mejor para nosotros. No es porque Dios quiera realmente cohibirnos a nosotros, es porque Dios sabe que eso es lo que mejor nos protege a nosotros. Y me llama la atención mucho, ¿verdad? Porque este muchacho tuvo una rebelión, y nosotros somos rebeldes. Todos hemos sido rebeldes con Dios en algún momento de nuestra vida. Pero Dios, a pesar de que somos rebeldes, Dios está dispuesto a perdonar. Amén. Tiene una etapa muy importante, y es la etapa del arrepentimiento. A veces no todas las personas tienen esta oportunidad, pero aquí esta parábola, Dios habla del arrepentimiento. Y cuando este señor se arrepiente, el hijo pródigo, él comienza a tener una opinión diferente de que era el papá. Él comienza a pensar, dice, no, mi papá realmente no era tan malo. Y yo creo que yo como que tuve un concepto errado de quién era mi padre. Y él reflexiona. Vamos a leer el versículo 17, que es el versículo que llama versículo 17 y versículo 18, porque esto nos pasa a nosotros muchas veces. Y volviendo en sí, dijo, ciertamente, jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ojalá que ustedes pudieran subrayar esta frase, y volviendo en sí. A nosotros a veces estamos en pecado y no reconocemos que estamos en pecado. Nosotros es como, a veces la persona cuando entra en pecado, y es una etapa, y hay que tener en cuenta, y es que la persona cree que está razonando, cree que tiene los pies en la cabeza. Pero en el versículo 17, él se da cuenta y dice, ¿yo qué he hecho? Dice, yo, volviendo en sí, quiere decir que él realmente él se da cuenta y él dice, bueno, ¿por qué yo hice por qué tomé yo esta decisión? Él razona como una persona debe razonar. Y a veces nos pasa a nosotros tenemos actitudes que están por fuera del razonamiento. Y Dios nos permite, a través de la memoria, porque dice que Él se acuerda de su Padre. Y es importante que esta palabra, porque las enseñanzas que Él recibió de su Padre estuvieron en la memoria del joven, y esa memoria del papá, esa memoria de la enseñanza, fue lo que permitió que ese hijo regresara. Si hay algo que ustedes padres tienen que hacer hoy en día, y madres y mamás, es enseñarle a sus hijos, que sus hijos tengan una buena memoria acerca de Dios, porque eso podrá salvar el alma de sus hijos. Amén. Amén. Y volvió en sí y regresó. Y en el versículo 20 y 21, porque en el versículo 18 y 19 dice que él piensa y reflexiona, pero hasta el momento no ha tomado no ha hecho la acción, porque son dos etapas. En el versículo 20 dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio a su padre, y fue motivado a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros a veces cometemos errores y solamente nos quedamos en la primera etapa. Sabemos que la hemos embarrado y decimos, pero nunca hacemos la segunda etapa, y esa es la más importante. Dios espera de nosotros que cuando nosotros cometamos errores, bien es cierto que Dios es omnisciente, nosotros es nuestra responsabilidad de decirle a Dios, de entrar en contacto con Dios y realmente reconocerlo, porque es la única manera de que verbalmente nosotros podamos tomar la decisión de no volverlo a hacer. Cuando uno se arrepiente, como en el caso del hijo pródigo, aquí hay un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento donde él reconoce su pecado y él se compromete realmente a no volver a hacerlo, ¿verdad? Y en la tercera parte de la parábola es la reunión o la restitución del hijo. Diremos que el papá no tuvo resentimiento contra el hijo. El papá aceptó, se regocijó también nuevamente, ¿verdad? Y no solamente el hijo le pidió la posición de jornalero, ¿verdad? Dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. En el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. La palabra vestido y en este caso anillo y los calzados simboliza la restitución como hijo. Dios no nos quiere a nosotros colocar en una posición diferente, sino de hijos. Amén. Entonces, hermanos, en el día de hoy yo quiero que nosotros valoramos quién es el Padre realmente con nosotros. El Padre está dispuesto a buscarnos, ¿verdad? Pero hay momentos en que Dios también espera que nosotros reconozcamos nuestros errores y nosotros también le busquemos. No es únicamente responsabilidad de Dios para con nosotros de salvarnos, es nuestra responsabilidad también de nosotros de buscar una salvación, ¿verdad? No es la responsabilidad de Dios darnos la vida eterna. Dios tiene misericordia y quiere compartir con nosotros, pero es nuestra responsabilidad, hermanos, de buscar la mejor manera y de tener esa relación con Dios. Yo les invito a orar. Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu pueblo que está aquí reunido. Dios, permite que esta palabra, Dios mío, quede grabada en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nosotros, Dios mío, Señor, apreciemos tu palabra, apreciemos tu misericordia, apreciemos tu mandamiento, Señor, y que realmente, Dios mío, podamos, Dios mío, saber, entender, comprender que todo lo que tú quieres para nosotros es lo mejor, que todo lo que tú nos mandas a hacer, Dios mío, es porque tú quieres una sociedad mejor, unos hombres mejores, unas mujeres mejores, unos hijos mejores, y que, Dios mío, realmente tú y en ti tenemos felicidad, tenemos gozo, tenemos, Dios mío, alegría, tenemos, Dios mío, todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer. Tenemos éxito, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra, Dios mío, está en nosotros y porque tú tienes misericordia de nosotros y nos sostienes. Ahora abandono tu pueblo en tus manos, Señor, y yo te pido, Dios mío, que esta palabra crezca en ellos, Señor, y tú les permitas, Dios mío, arreglar su vida contigo, Señor, en esas personas, Dios mío, que ellos en su aposento, que cuando lleguen, si tienen necesidad, Señor, de pedirte perdón, tú recibas su oración, Señor, y tú, Dios mío, entra en relación con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.